Gracias por continuar informándose. Hacemos este enlace informativo sobre nuestra pregunta que tenemos el día de hoy. ¿Qué opina usted de la emergencia de seguridad y el plan anunciado por la presidenta Xiomara Castro de Zelaya? Muy buenos días, compañeros de HRN. Un gusto saludarles. Buenos días, Tony. Buenos días a los telespectadores de TN5 fin de semana. La extorsión en nuestro país se ha convertido en una de las principales causas del desplazamiento interno y en algunos casos ya se ha logrado certificar en los últimos meses que gran cantidad de ciudadanos de la población económicamente activa han tomado la decisión incluso de salir del país. Ante este incremento de violencia que en los últimos días, de acuerdo a datos del Observatorio de la Violencia y otros estudios de entes ligados a la protección de la ciudadanía y la empresa privada, reflejan que alrededor de 40,000 emprendimientos se han cerrado en los últimos años por el alto crecimiento del delito de la extorsión, ya no solo en las principales ciudades de Honduras, sino en todo el territorio nacional. Acción Santiago que ha permitido una reacción esta semana del gobierno de la República. Así es, Rosendo. Buenos días a todos los televidentes de TN5 Matutino en este enlace con HRN. Y para conversar sobre este tema ya está con nosotros en línea la actual directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Paola Díaz. Abogada, le consultamos la reacción por parte del empresariado capitalino en relación a esta declaratoria de emergencia de seguridad y además el plan anunciado por la presidenta Castro que incluye también el estado de excepción en al menos 60 barrios de Tegucigalpa y también incluye a la capital industrial del país. Buenos días, abogada Díaz. Sí, muy buenos días. De Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa vemos con mucho positivismo que las autoridades gubernamentales encargadas de proporcionar la seguridad de todos los hondureños hayan tomado acción en este flagelo de la extorsión para luchar contra él, ya que, como se mencionaba por parte de ustedes, este flagelo ha ocasionado unas consecuencias negativas para nuestros compatriotas hondureños, desde el cierre de empresas y con ello la consecuencia de pérdida de empleos de nuestro país y además un tema que es muy sensitivo para todos los hondureños, que es esta forzada movilización de nuestros compatriotas, tanto de forma interna como hacia otros países de la región. Entonces sí vemos con mucho positivismo, esperamos que este plan pueda ser implementado a corto plazo, pero que además no solo se mantenga por esta temporada, sino que sea un plan que sea duradero y que se mantenga a lo largo del tiempo para evitar que este flagelo incremente como se ha visto en este momento. Uno de los reclamos frecuentes, abogada Díaz, se ha presentado por parte de la ciudadanía que no quiere denunciar, y estamos hablando del afectado, a nivel de los emprendimientos, de esas iniciativas que se han promovido a nivel de las principales ciudades del país y caso particular de Tegucigalpa. ¿Cómo generar conciencia en el tema de la denuncia? Porque para ser efectivo el castigo es el reclamo que hace la autoridad, que habrá que denunciar. ¿Están claros en ese escenario o se va a promover, como algún sector de la empresa privada ha solicitado, modificación de reglas, cambio de normativa y que se les califique a estos extorsionadores como terroristas y como tal la acción sea mucho más expedita? Así es, como usted lo menciona, desde Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa hemos tratado de concientizar, ¿verdad?, la necesidad de interponer las denuncias en estos años que han transcurrido, ¿verdad?, desde que está vigente el estamento actual. No obstante, sí consideramos que de la forma en que está dispuesta en este momento permite una revictimización de la víctima, porque lo que sucede es como usted menciona, además del temor que tiene por
la extorsión que está sufriendo en ese momento, tiene que ir a interponer denuncias, tiene que ir a hacer entrega de dinero para que se pueda capturar los extorsionadores. Entonces, sí, nosotros seguimos exhortando para que haya una modificación de la legislación que está vigente actualmente en nuestro país, con el objeto que este proceso pueda ser expedito y este delito sea considerado de orden público y con ello no sea necesario estos pasos que tiene que hacer la víctima de este flagelo. Sí, con respecto a lo que está ocurriendo, abogada Díaz, en la capital de la República, sobre todo que se ha dado a conocer por la Cámara de Comercio que es un flagelo que está afectando prácticamente a todos los sectores de la economía de Tegucigalpa y que lastimosamente se va extendiendo. Así es, definitivamente nosotros lo hemos podido observar incluso en la constitución y formación de nuevas empresas, ya que en un periodo de enero a octubre del 2022 comparado en el periodo de enero a octubre del 2021, hemos visto que hay una reducción de constitución de empresas de un 4%, lo que significa que en el mismo periodo que ha transcurrido este año comparado con el año anterior, hay 295 menos empresas constituidas y formalizadas, y esto se debe a una de las situaciones como lo que estamos hablando en este momento, el tema de la extorsión, porque eso hace que las personas que tienen interés en formar un emprendimiento tengan ese temor, porque en el momento en el que ya se constituyen y ya lo hacen, pues sufren de este flagelo de la extorsión. ¿Han cuantificado, abogada Díaz, cuál es el rubro más afectado dentro de todos estos emprendimientos? Fíjese que no tenemos ese dato de cuál es el rubro que es más afectado, pero sí tenemos, por ejemplo, en el rubro de alimentos, en el rubro de transporte, en el rubro de car wash. Entonces esos son de los que se ha recibido notificaciones, pero no tenemos un dato exacto por lo mismo que conversábamos antes, el temor que tiene la gente de hacer estas denuncias. Bueno, este fin de semana se tiene programado ya que se da a conocer la lista de barrios y colonias que van a entrar en estado de excepción y cómo reacciona la Cámara de Comercio, abogada Díaz, sobre todo con el manejo por la actividad nocturna, sobre todo en las zonas de alto comercio en estas dos ciudades principales del país. Consideramos que es necesario que se comience a aplicar el plan de la manera estratégica que se ha establecido con todos estos ejes y que sean las autoridades gubernamentales encargadas de hacer estos análisis las que determinen si ahorita que se inicie a ejecutar ese plan, posteriormente es necesario establecer estados de excepción como el que se está considerando en este momento, pero que sí debe ser a través de un estudio que se haga, a través de un análisis en donde ellos puedan hacer la referencia de por qué debe en realidad hacerse estado de excepción en esos lugares, precisamente por lo que usted menciona, ¿verdad? Y sobre todo por la temporada en que estamos y que después de 2 años de pandemia hasta este momento es que se tiene esa expectativa de que haya una reactivación económica y comercial en nuestra ciudad. Sobre todo esto último que señala cómo enfrentarlo por parte de la autoridad y la misma ciudadanía con la prudencia del caso, ya que venimos a la temporada de fin de año, hay mucho circulante, hay mucha mayor movilización de la ciudadanía en este mes de diciembre. ¿Cómo debe ser esa reacción? Sobre todo el comportamiento que se debe observar a nivel de los grandes centros comerciales y centros de abasto de la ciudad, si consideramos, abogada Díaz, que ya hasta estos sitios que parecía que no iban a llegar estas bandas de criminales, ya están tocando las puertas y dejando notas de extorsión. Sí, vuelvo a reiterar en ese sentido, las autoridades encargadas de proporcionar esta seguridad a los ciudadanos deben en este momento ejecutar ese plan que ya establecieron de forma inmediata, porque debe aplicarse a corto plazo y debemos empezar, eso es lo que esperamos todos los hondureños, a ver resultados en la reducción de este delito de extorsión, y la ciudadanía debe tener siempre la prudencia que nos ha caracterizado, ¿verdad?, de estar vigilantes de este tipo de situaciones
y en tanto no se haga un cambio de la legislación que existe, pues sí llamamos a esa conciencia para que se vayan haciendo esas denuncias y evitar el incremento de la extorsión. Perfecto, muchas gracias a la actual directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, abogada Ana Paola Díaz, en relación al pronunciamiento por parte de la Cámara de Comercio acá en la capital de la República ante este flagelo de la extorsión que está abatiendo a la MIPYME hondureña. La extorsión está establecida como delito en el artículo 222 del Código Penal. Se registra a través de denuncias presenciales en cada una de las oficinas regionales que se tienen por parte de las autoridades y que ahora se ha extendido a prácticamente todo el país para que denuncie. Ahí está la clave. El gran problema, Tony Santiago, que enfrentamos es que muchos de los afectados prefieren guardar silencio por aquello de la represalia que se puede venir en contra de ellos, ya que muchos de estos criminales, de estas bandas de extorsión, se les detiene, no se tiene la carga probatoria necesaria y días después o meses después quedan en libertad. Sí. De ahí la posición de algunos empresarios para que paralelo a todo este plan de seguridad se impulse una reforma en el Congreso Nacional al Código Penal para que a estos extorsionadores se les castigue y se les registre como terroristas. Y ojalá que las palabras que pronunció la actual mandataria de los hondureños, Xiomara Castro, en declararle la guerra a la extorsión sea una realidad, no solo palabras, sino que sean más acciones, hechos, que es lo que el pueblo hondureño quiera. Bueno, continuamos con este enlace entre HRN y TN5. Vamos con ustedes, compañeros. Tony Munguía, con más reacciones al respecto en este tremendo problema que tiene el territorio nacional con la extorsión en temas de seguridad. Adelante, Tony. Gracias, compañeros. Y antes de continuar con este tema, mire usted datos que usted tiene que saber. Por ejemplo, en las últimas horas, el director de la policía manifestó a los transportistas que se debe de utilizar una tarjeta recargable con los pasajeros y no dinero. Esto para reducir este flagelo de la extorsión y asimismo en el sector transporte ya llevan 60 trabajadores de este rubro que han muerto producto de la extorsión y en los últimos años, vea usted, aseguran los transportistas que unos 580 conductores y cobradores de este rubro fueron asesinados por los grupos criminales que están cobrando el mal llamado impuesto de guerra. A esta hora del día hacemos comunicación con el periodista Carlos Llanes. Se encuentra con el abogado Carlos Padilla. Él fue director de centros penales y es actual criminólogo. También se ocupan criminólogos en estos temas de seguridad, por supuesto. Carlos Llanes, buenos días. Muy buenos días, así es. Bueno, y si es para saber si es la ruta correcta la que ha tomado la presidenta o el gobierno para el combate a este flagelo de la extorsión, pues lo vamos a saber en este momento del experto en criminología, el abogado Carlos Padilla, quien además pues es exdirector penitenciario y sobre todo por este elemento, compañero y televidentes, porque él hace unos meses en este mismo noticiero previó o se anticipó a estos escenarios porque consideró que algo se estaba haciendo mal. ¿Podemos refrescar eso, abogado? Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Buenos días a los amigos de la N y de TN5 Matutino. Ciertamente sí, meses atrás, allá por el mes de marzo, si mal no recuerdo, cuando se estaba planteando el quitar el control de en aquel tiempo lo que se llamaba la FNA a los militares, se anticipó este tema y se estableció que la ruta a seguir para un trabajo eficiente tenía que continuar siendo la colaboración interinstitucional entre los elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, porque, a ver, no es que estemos demeritando las capacidades de la Policía Nacional operativamente en este tema, pero hay que reconocer que cada institución de seguridad tiene sus fortalezas y sus debilidades. Entonces hay que hacer una colaboración que tienda a que esto se haga más fuerte y eficiente para el caso. O sea, no podemos desconocer
que el elemento de las Fuerzas Armadas maneja mucho lo que es el trabajo de inteligencia, ¿verdad? Y de repente la policía la parte operativa. Y estos grupos de criminalidad organizada que se dedican a la extorsión, ellos manejan mucha inteligencia, ¿verdad? Entonces hay que tener trabajos de contrainteligencia que puedan prever los movimientos que ellos van a hacer, manejar un mapa realmente confiable de zonas de influencia de cada uno de los grupos de criminalidad organizada y así poder anticipar y poder atacar antes de que esto se convierta en lo que se ha convertido en este momento, que es algo que ya está golpeando fuertemente a la microempresa y a los emprendedores, entiéndase la parte de transporte, de alimentos, pequeños negocios como los car wash, como bien lo dijo la directora de la Cámara de Comercio, ¿verdad? Porque ciertamente, o sea, la mediana empresa y la gran empresa nunca va a ser golpeada por la extorsión, porque cuentan con elementos de seguridad, los extorsionadores no tienen a la mano el alcance de los dueños de los negocios, no así estos pequeños negocios donde el emprendedor tiene que estar presente y es sujeto a una intimidación tanto a su persona como a su familia, ¿verdad? Entonces es donde lo vuelve más peligroso y más sensible. ¿Esta es la ruta correcta, abogado? Es decir, a corto, a mediano y a largo plazo, ¿esto va a funcionar? Es que ese es el problema, lo que se está apuntando en este momento. O sea, este plan que nosotros vemos, lo estamos viendo como un apagafuegos, porque solo cuenta con una estrategia de ataque para aplacar en este momento el problema de la extorsión mediante estados de excepción que tienen una duración finita, según la Constitución, y que si pasan de ese periodo de tiempo tienen que ser refrendados por el Congreso. Entonces hay que ver también si existe el acompañamiento político para este tema y continuar con estos estados de excepción, porque estos planes, si realmente son estratégicos, tienen que contar con objetivos a mediano y largo plazo, y eso no lo hemos visto. Entonces, ¿qué sucede? Podemos actuar en este momento de una manera fuerte y frontal, aparentemente, contra el problema de la extorsión, con estados de excepción, en barrios determinados, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa si a mediano plazo las condiciones sociales del país, que son las que causan que la delincuencia pulule y que crezca cada día más, no mejoran? Estamos hablando de temas como vivienda, como educación, como salud, como trabajo, etcétera, que son el caldo de cultivo, la falta de todos estos elementos para que estos grupos encuentren una forma fácil de reclutar más gente que no tiene siquiera cubiertas las necesidades básicas inherentes a la dignidad humana. Entonces, si esto no cambia, lo podemos aplacar en este momento, pero va a volver a resurgir en otro momento. Entonces, hay que establecer una ruta coherente de acciones que vayan dirigidas a obtener estos resultados a mediano y a largo plazo también. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, abogado, por su clara y amplia opinión sobre este tema, sobre este flagelo de la extorsión y sobre todo estas medidas que ha tomado recientemente el gobierno para combatirlo. Con este informe yo regreso al estudio.